Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo, único Dios, creador y sustentador, que nos ha dado la existencia, nos dio la vida, ha designado el momento en el que vamos a morir y es quien va a juzgar nuestras almas. Lo alabamos, le pedimos perdón y nos arrepentimos a Él de nuestros pecados. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Y para quien Allah Azza wa Jal decrete el desvío a causa de las malas acciones y elecciones que haga esa persona, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Le pedimos a Allah que acepte nuestras buenas acciones, le pedimos que nos proteja de todo mal, del mal que existe en nuestros propios egos y del mal que podrían generar nuestras propias acciones hacia nosotros o hacia un prójimo. Atestiguo que no hay Dios salvo Allah uno y único, y atestiguo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y mensajero, quien dedicó sus últimos 23 años de vida a hacernos llegar el mensaje del Islam, tal y como lo conocemos. Quien se aferre a las enseñanzas que transmitió Muhammad sallallahu alaihi wasallam se habrá subido al arca de Noé, porque no hay otra manera de salvarse del diluvio que lleva en esta vida que subirse a ese arca. Y ese arca es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las enseñanzas del último de los profetas enviados a la humanidad. Este curso o este seminario es el segundo seminario de Aqida, creencia o teología. El material que envié, creo que ustedes lo tienen impreso, habla sobre distintos temas relacionados al monoteísmo, es decir, al Tawhid. Asuntos básicos que todo musulmán tiene que saber sobre lo que se llama el monoteísmo islámico. Me fue sugerido también agregar otro tema, debido a algunas situaciones que se han dado aquí en España, y es la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a sobre los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, en nuestra creencia, en nuestra teología, en nuestro sistema de creencias, ¿qué lugar ocupan los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam? Y es un tema de suma importancia cuando tenemos que comprender que la segunda fuente de jurisprudencia o de legislación en el Islam es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como todos saben, pero que nos ha llegado a través de ¿quién? Nos ha llegado a través de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces es necesario que hagamos un estudio sobre los compañeros del profeta para dar autenticidad a esa segunda fuente de legislación. Comenzamos con la primera parte del material, que son asuntos relacionados al Tawhid o al monoteísmo. Y el monoteísmo es la base fundamental del Islam. Ustedes saben que, como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, hemos enviado a cada nación, a cada comunidad, un profeta para que llamara a esa gente a adorar únicamente a Allah y alejarse de la idolatría. Es decir, todos los profetas y mensajeros traían el mismo mensaje con respecto a la teología: adorar únicamente a Allah. ¿Y cómo uno descubre qué es lo que significa adorar únicamente a Allah? Ese es el estudio del Tawhid, el estudio del monoteísmo islámico. Y agregamos la palabra islámico al final de
esta descripción que es el monoteísmo o la adoración de un único Dios, porque hay otras religiones o otros grupos que también se autodenominan monoteístas. Sin embargo, como vimos en el seminario anterior, para realmente ser considerado por los musulmanes monoteísmo, tiene que incluir varias condiciones que para nosotros ni el judaísmo ni el cristianismo se consideran religiones monoteístas. Vamos a hablar hoy, este primer capítulo, sobre la virtud del Tawhid. Es decir, cuando una persona cree en el Tawhid, cuando una persona purifica el monoteísmo dentro de su corazón, ¿qué beneficio le trae? ¿Cuál es la virtud que tiene el creer en el monoteísmo y purificar el monoteísmo en el corazón ante Allah Azza wa Jal? Primero, un versículo del Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal dice: quienes creen y no revisten su fe con injusticia, esos son los que tendrán seguridad y serán guiados. Allah Azza wa Jal dice: quienes creen y no revisten su fe con injusticia, esos son los que tendrán seguridad y serán guiados. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recita por primera vez este versículo, algunos de los sahabas, al escucharlo, y los sahabas eran los que hablaban el idioma árabe más puro, y dice: aquellos que creen, walam yalbisu imanahum bidhulm, dice, no revisten su fe con ninguna injusticia, esos son los que tendrán seguridad y serán bien guiados. Cuando los sahabas, los compañeros del profeta, escuchan este versículo por primera vez, piensan que esto es demasiado, que esto es algo muy pesado. Es decir, ¿quién puede creer y jamás cometer una injusticia? Los sahabas escucharon este versículo del profeta sallallahu alaihi wasallam e inmediatamente lo consultaron. Le dijeron: mensajero de Allah, ¿quién es de entre nosotros el que puede creer únicamente en Allah y jamás en toda su vida cometer una injusticia? No podría haber nadie, ninguno de nosotros llegaría a eso. Es decir, ninguno de nosotros podría tener la seguridad de ser monoteísta y entrar al paraíso en el más allá, y tampoco seríamos de los guiados, porque todos cometemos injusticias. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice: no lo están comprendiendo bien, no lo están entendiendo bien. No es eso lo que Allah Azza wa Jal quiere decir con el versículo, es decir, cometer injusticias o opresiones contra uno mismo o contra otra persona, sino que la opresión máxima, la injusticia máxima que se puede cometer es la idolatría. Es decir, dedicar un acto de adoración y de devoción a otro que no sea Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, como todos sabemos, su palabra es prueba por sí misma. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero y a aquellos de entre vosotros que tengan autoridad y conocimiento. ¿Qué nos quiere decir Allah en este versículo? Que al Corán, que es donde leemos la palabra de Allah, le debemos una obediencia completa y absoluta. Que al profeta sallallahu alaihi wasallam le debemos una obediencia completa y absoluta, porque Allah repite dos veces la misma palabra: obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero. Y luego menciona la gente de autoridad y conocimiento, pero no menciona la palabra obediencia. Es decir, que la gente de autoridad y conocimiento se le debe obediencia siempre que siga las dos fuentes anteriores, el Corán y la Sunna. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuya palabra bastaría para los sahabas, sería suficiente cuando él les dijera que Allah Azza wa Jal no se estaba refiriendo a las injusticias o a las opresiones que uno puede cometer contra sí mismo, contra otras personas, sino que se estaba refiriendo a la idolatría. El profeta sallallahu alaihi wasallam, para enseñarnos una metodología a nosotros de que debemos utilizar el Corán como libro de prueba, es decir, que las pruebas de nuestras afirmaciones tienen que estar sustentadas por un texto del Sagrado Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam les dice: ¿acaso no escucharon lo que el sabio Luqman le dijo a su hijo en el Sagrado Corán? Inna shirka la dhulmun azim. Dice: por cierto que la idolatría es una grave injusticia.
¿Y por qué es una injusticia el shirk o la idolatría? ¿Quién de ustedes me puede decir por qué cuando se habla de la idolatría decimos y la describimos como una injusticia? ¿Qué idea? O sea, ¿qué idea le genera eso? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz, dice, los seres humanos y yo estamos como en una divergencia. Yo les he creado y les sustento, y ellos agradecen a otros. Es decir, por eso es que es una injusticia. Cuando uno hace una injusticia es cuando está dándole a otro, a alguien, lo que le pertenece a otro. Eso es una injusticia. Entonces, en este caso, ¿quién es el creador? ¿Quién es el sustentador? ¿Quién es el que nos da todo? ¿Quién es el que tiene la capacidad de escuchar todo y es el todopoderoso que puede responder? Únicamente Dios, el creador. Y los seres humanos, en vez de agradecerle y adorar a Dios, muchos de los seres humanos, ¿qué hacen? Reciben de Dios las gracias y las bendiciones y los favores. ¿Y a quién se los agradecen? A la Virgen, al Santo, a fulano o a mengano. Entonces, por eso es que la idolatría es una injusticia, y la más grave injusticia. Y por eso es que Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán de que perdona todos los pecados que la persona pueda cometer, excepto la idolatría. La idolatría es el único pecado que si una persona muere cometiendo ese pecado y no se ha arrepentido, Allah Azza wa Jal no lo perdona. Entonces, los sahabas, ¿qué era lo que habían comprendido de este versículo? Quienes creen y no revisten su fe con injusticia, ellos habían comprendido qué significaban los actos de injusticia entre las personas entre sí. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, enseñándonos a siempre sustentar nuestras afirmaciones con el Corán. Primero y muy importante, metodología que nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam. Has de afirmar algo, hermano musulmán, que tiene que ver con la creencia o la teología, tienes que sustentarlo con una prueba del Corán o evidentemente de la sunna del profeta Muhammad auténtica. No se pueden hacer afirmaciones en la aqida, en la creencia, si no están claramente sustentadas en el Corán y en la sunna. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía necesidad de sustentar su afirmación con el Corán. No. Allah Azza wa Jal, cuando lo describe al profeta, dice وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. El profeta no habla por voluntad propia. Lo que él dice, lo que un profeta dice cuando creemos que alguien es profeta, lo que el profeta dice es revelación. Entonces el profeta no tenía necesidad de citar un versículo, pero para enseñarnos a nosotros, de que si vamos a hablar, a hacer una afirmación sobre aqida, sobre creencia, sobre doctrina, tiene que estar sustentada en el Corán o la sunna auténtica. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué les enseña a los sahabas entonces? Que esa injusticia a la que se refiere el versículo es la idolatría. Entonces leamos otra vez este versículo comprendiendo la palabra injusticia como idolatría. Quienes creen y no revisten su fe con ningún acto de idolatría, esos son los que tendrán seguridad en la fe, en este mundo, y la seguridad de entrar al paraíso en el más allá, y esos son los bien guiados. Eso es tafsir. Cuando se habla del tafsir, de la interpretación del Corán, eso es comprender el versículo del Sagrado Corán acorde al objetivo que Allah Azza wa Jal tuvo cuando lo reveló. Entonces, en este versículo del Sagrado Corán vemos la importancia y la virtud que tiene el tawhid, el monoteísmo. Porque ¿qué es lo que nos dice Allah Azza wa Jal? Quienes crean, ¿a qué se está refiriendo? Al tawhid. Se está refiriendo a la creencia correcta en Allah, porque eso era el mensaje que traía el profeta. Crean solamente en Allah y aléjense de la idolatría. Quienes crean en eso y no cometan actos de idolatría, esos tendrán la seguridad en este mundo y son los bien guiados. Entonces eso evidentemente nos habla de la enorme virtud que tiene tener el tawhid, creer en el monoteísmo, y ese es un proceso. Aquí se encuentran otras dos cosas incluidas, que es creer en el monoteísmo. Para creer en algo uno tiene que conocer qué es, y para no caer en la injusticia que sabemos que es la idolatría, uno también tiene que saber qué es
para evitarlo. Entonces, lo primero que uno tiene que conocer es estudiar el Tawhid. ¿Qué significa el Tawhid en el Islam? Para poder llenar su corazón de ese Tawhid. Y por el otro lado, necesita estudiar todo lo que son actos de idolatría acorde a las condiciones islámicas para no caer en esos actos y de esa manera tener la seguridad de que uno será aquellas personas, inshallah, que este ayat nos sirva como evidencia a favor nuestro. El segundo texto dice, narró Ubada ibn as-Samit, Allah se complazca de él, uno de los compañeros del profeta, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, quien diga, atestiguo que no hay otra divinidad que Allah, único y sin asociados, y que Muhammad es su siervo y mensajero, que Jesús es el siervo de Allah e hijo de su sierva y su palabra, que Él concedió a María, un espíritu proveniente de Él, y que el paraíso es verdadero, y que el infierno es verdadero, Allah lo ingresará al paraíso acorde a sus obras. Es un hadiz auténtico. En este hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam comienza diciendo, quien diga, es decir, quien pronuncie, e inmediatamente utiliza la palabra atestiguo, ashhad. Y atestiguar, un testimonio, se puede dar de dos maneras. Se puede dar con las palabras y se puede dar también con la acción, con la obra. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien dé testimonio de que no hay otra divinidad que Allah, único, sin asociados. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam comienza diciéndonos que una persona que da testimonio de que no hay otra divinidad excepto Allah, que no tiene asociados y que es único en todos sus nombres y sus atributos, y que Muhammad es su siervo y mensajero. E inmediatamente continúa con una descripción que tiene que ver con Jesús, alayhi salam, que la paz sea con él. Y por eso muchos sabios dicen que este es el testimonio de fe implícito que tiene que pronunciar toda aquella persona que entra al Islam proveniente del cristianismo. Porque para ser realmente monoteísta en el Islam, proviniendo del cristianismo, de cierta forma no alcanza con que uno diga, atestigo que no hay Dios salvo Allah y que Muhammad es su mensajero, sino da testimonio previamente, al menos, de que ya ha dejado esas creencias que van en contra de este testimonio que encontramos aquí. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que tiene que dar testimonio de que Jesús es el siervo de Allah. Es decir, nosotros sabemos que en la Trinidad Jesús no es el siervo de Allah. Jesús es el Hijo de Allah, parte de la Trinidad que conforma el Señor, ¿verdad? Entonces, para ser musulmán monoteísta, se tiene que atestiguar con un testimonio que salga de las palabras y también de la acción que Jesús no es para nosotros el Hijo de Dios o Dios, sino que para nosotros Jesús es siervo de Allah. Igual que hemos mencionado anteriormente que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el siervo de Allah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió a los musulmanes exagerar en el elogio hacia su persona. Creo que todos conocen ese hadiz en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no me elogien a mí, es decir, no exageren en el elogio hacia mi persona como los cristianos hicieron con respecto a Jesús, el hijo de María. Digan de mí, siervo de Allah y su mensajero. Es decir, nosotros creemos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un ser excepcional. Pero decimos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que es siervo y mensajero de Allah y no lo elevamos por sobre el nivel que Allah azza wa jal le dio. ¿Y qué nivel? Es decir, Allah azza wa jal lo hizo el último de los profetas y de los mensajeros. No se puede darle mejor elogio. Pero ese elogio es el de un ser creado. Mientras que el elogio que hacen los cristianos de Jesús lo elevan por sobre el nivel
de humanidad o de creación al nivel de divinidad. Y eso está contrario a lo que sería el entendimiento de nosotros del tawhid o del monoteísmo. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que testigo de que Muhammad es el siervo y mensajero de Allah y que Jesús es también el siervo de Allah. Hijo de su sierva. Es decir, ¿hijo de quién? Hijo de María. Y a María también la describe como siervo, sierva de Allah Azza wa Jal, lo cual también es un enorme elogio. Y su palabra. Los cristianos dicen que Jesús es el verbo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, la palabra que utiliza en el idioma árabe es kalima, palabra. Se puede hacer una conciliación muy fácil entre estos dos términos. Cuando decimos que Jesús es la palabra de Allah, ¿qué palabra se refiere el profeta sallallahu alaihi wasallam? Cuando Allah quiere algo, dice sea y es. ¿Y cómo es el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús es un nacimiento milagroso, ¿verdad? O sea, Jesús fue concebido en el vientre de María por orden de Allah. ¿Cuál fue esa orden? Sea. Y si Allah decide algo, dice sea y es. Y el verbo no es un verbo, no iba a decir qué tipo de palabra es sea. Es un verbo. Entonces decir que Jesús es el verbo de Dios, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Pero qué significa? Que Allah lo creó con esa palabra. Igual que a todos nosotros, ¿verdad? Pero fíjense el ejemplo. Allah dice en el Sagrado Corán: por cierto, que el ejemplo de Jesús para Allah es como el ejemplo de Adán. Si Allah quiere algo, dice sea y es. Jesús fue creado, Adán fue creado de la nada, ¿verdad? Allah dijo sea y es, lo creó del barro, sin hombre y sin mujer que interviniera. ¿De dónde sale Eva? Eva es creada de un hombre sin la intervención de ninguna mujer. Y Jesús es creado de una mujer sin la intervención de un hombre. Es decir, que están todas las posibilidades. Sin hombre y sin mujer, de un hombre y de una mujer. Todos por el poder de Allah Azza wa Jal. Y por eso es que esta palabra a la que se refiere el profeta cuando dice su palabra es el verbo sea. Y luego dice que Él concedió a María un espíritu proveniente de Él. Es decir, que Jesús es un espíritu que Allah Azza wa Jal crea, es decir, proveniente. Y cuando decimos su palabra, esto se refiere no de la esencia de Allah Azza wa Jal, sino de, podríamos decir, min mulkihi, es decir, que le pertenece a Él, que Allah es dueño de Él. No que proviene del ser de Allah, sino de que uno es, cuando decimos su siervo y su mensajero, ¿qué queremos decir? ¿Que es siervo y mensajero de quién? De Allah. Es decir, un espíritu de quién. ¿Pertenece a quién? Pertenece a Allah. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien atestigue que no hay divinidad salvo Allah, único y sin asociados, que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, que Jesús es siervo de Allah, hijo de su sierva, la palabra de Allah, que concedió a María un espíritu proveniente de Él, y finaliza diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y que el paraíso es verdadero y que el infierno es verdadero. Es decir, parte de nuestra creencia es que creemos que el paraíso es una creación de Allah, con la cual Allah premia a aquellos que son monoteístas y obran el bien. Es una creación verdadera. No es, como dicen algunos, un estado del alma. Es una creación verdadera. Y el infierno es lo que Allah Azza wa Jal ha creado para castigar a aquellos que rechazan el mensaje del monoteísmo o cometen pecados e injusticias
y opresiones y no son perdonados. Pero es algo real, no es un estado del ánimo. Entonces nuestra creencia es de que tanto el paraíso como el infierno son verdaderos. El profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: quien haga todo este testimonio, que no hay Dios salvo Allah uno y único, que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, toda la descripción sobre Jesús y toda esa descripción va en torno al monoteísmo, evidencia el monoteísmo, y luego dice que el paraíso es verdadero y que el infierno es verdadero, es decir, que Allah es dueño de él. No que proviene del ser de Allah, sino de que uno es, cuando decimos su siervo y su mensajero, ¿qué queremos decir? ¿Que es siervo y mensajero de quién? De Allah. Es un espíritu de quién. ¿Pertenece a quién? Pertenece a Allah. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien atestigue que no hay divinidad salvo Allah, único y sin asociados, que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, que Jesús es siervo de Allah, hijo de su sierva, la palabra de Allah, que concedió a María un espíritu proveniente de él, y finaliza diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y que el paraíso es verdadero y que el infierno es verdadero. Es decir, parte de nuestra creencia es que creemos que el paraíso es una creación de Allah, con la cual Allah premia a aquellos que son monoteístas y obran el bien. Es una creación verdadera. No es, como dicen algunos, un estado del alma. Es una creación verdadera. Y el infierno es lo que Allah Azza wa Jal ha creado para castigar a aquellos que rechazan el mensaje del monoteísmo o cometen pecados, injusticias y opresiones y no son perdonados. Pero es algo real, no es un estado del ánimo. Entonces nuestra creencia es de que tanto el paraíso como el infierno son verdaderos. El profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: quien haga todo este testimonio, que no hay Dios salvo Allah uno y único, que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, toda la descripción sobre Jesús y toda esa descripción va en torno al monoteísmo, evidencia el monoteísmo, y luego dice que el paraíso es verdadero y que el infierno es verdadero, es decir, que el destino final de todo ser humano depende del juicio de Allah, y que Allah es quien decide quién va en su justicia, su sabiduría y su clemencia, quién va al paraíso y quién va al infierno. Quien dé testimonio de esto, y como dijimos, el testimonio de esto es tanto con la palabra como con la obra, es decir, que tanto sus palabras como sus obras deben atestiguar estos conceptos que encontramos aquí. Quien haga eso, Allah lo ingresará al paraíso, acorde a sus obras. Y aquí encontramos por eso los dos conceptos, y decimos que el testimonio es tanto de la palabra como de la obra, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Allah lo ingresará al paraíso. A quien crea eso, Allah lo ingresará al paraíso. ¿Qué alcanzará en el paraíso? Acorde a sus obras. Es decir, que el paraíso tiene niveles. No todos van al mismo piso. Algunos van al primer piso, otros llegan al penthouse. ¿Sí? No todos van al mismo nivel en el paraíso. ¿Con qué se alcanzan esos niveles? Se alcanzan con las obras. Cuantos más actos de adoración, cuanto más actos de bien hacia uno mismo, hacia las personas, hacia el prójimo, más se alcanza el nivel en el paraíso. ¿De qué tiene que ver este hadiz con el capítulo que estamos hablando? Para ingresar al paraíso, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué dice? Que tiene que atestiguar con su palabra y con su acción todos, y si uno se fija, todo lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿con qué está relacionado? Con el tawhid, con el monoteísmo. Entonces, evidentemente lo que nos habla es de la virtud, es decir, quien desarrolle, purifique su tawhid, su monoteísmo, comprendiendo todos estos conceptos que están del tawhid. En este hadiz, ¿cuál será su premio? El paraíso. Y alcanzará del paraíso acorde a las obras que haya realizado. Luego, el segundo de los hadices mencionados aquí, dice, relató Itbán ibn Hussein, que Allah se complazca de él, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: por cierto que Allah ha prohibido el fuego del infierno para quien atestigue que no hay divinidad salvo Allah, deseando con ello sinceramente complacer el rostro de Allah.
En este hadiz es de alguna manera evidente la relación que existe entre el hadiz y el título. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos hablaba en el hadiz anterior que la virtud era alcanzar el paraíso. Y en este hadiz nos habla de que la virtud es salvarse del infierno. Y el solo hecho de alcanzar, salvarse del infierno sería suficiente recompensa. ¿Para quién es este pasaporte con el que uno se salva de entrar al infierno? No asociar a nadie con Allah. Es decir, quien atestigue, y dijimos que la palabra yashhad, shahada, testimonio, significa tanto con la palabra como dar testimonio con la obra. Que no hay divinidad salvo Allah, y menciona aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam una condición, y es la sinceridad, es decir, deseando únicamente complacer a Allah. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, al darnos esta condición, saca un grupo de personas de entre los que pronuncian o dicen o hasta obran con la ilaha illallah, pero que no tienen no tienen sinceridad. Es decir, que obran para hacerse ver. Una persona que, bueno, la verdad que en la comunidad islámica hay muchos beneficios, dan de comer los viernes, beneficios. Entonces me voy a hacer musulmán por los beneficios mundanos. Y se hace musulmán y dice la ilaha illallah, o quiere venir a ver de qué van los musulmanes, ¿no? Porque tiene que hacer un reporte, pasarlo a las autoridades, en fin. Entonces, dice la ilaha illallah, se comporta como los musulmanes, ¿va a entrar al paraíso o se va a salvar del infierno según nuestra creencia? No, porque su accionar, su testimonio de sus palabras o de su obra no es sincero, es decir, no está buscando complacer únicamente a Allah. Complacer únicamente a Allah es aquí lo que está íntimamente relacionado con el Tawhid. Es decir, cuando una persona es monoteísta, todo lo que hace, lo que persigue como objetivo último es ¿qué? Es complacer a Allah. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam, una vez hablando del miedo que él tenía entre sus compañeros, y él decía, yo no temo que ustedes vuelvan a la idolatría. Es decir, una persona que comprende lo que significa el monoteísmo, el tawhid, es muy difícil que vuelva a adorar, a prosternarse delante de un ídolo. Dice, pero temo de ustedes al shirk al-asghar, una idolatría menor. Y esta terminología era nueva para los sahabas, para los compañeros del profeta. ¿Qué significa idolatría menor? Entonces le preguntan, ¿y qué es este término nuevo? Son dos palabras en árabe, pero los sahabas no entienden la terminología en la ciencia de la aqida que implica este término compuesto. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo, hacerse ver, ostentar. Es decir, hacer una obra en la cual uno no está esperando sinceramente solamente la complacencia de Allah, sino que espera la complacencia que le guste a otra persona, ¿verdad? Entonces, un ejemplo. Uno entra a la mezquita y cuando un musulmán entra a la mezquita, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se llama? Tahiyatul Masjid, ¿sí? La oración de salutación a la mezquita. ¿Para quién es esa oración? Para Allah. Uno reza para Allah. Busca sinceramente complacer con ello a Allah. Pero ¿qué pasa si uno entra a la mezquita y ve a un musulmán que conoce? Y Shaitán viene y le susurra. Dice, normalmente haces 2 rakas en 1 minuto, o en 2 minutos. Dice, impresiona a tu amigo, para que vea que sos un musulmán. Entonces, Allahu Akbar, y pone cara de concentrado. Y recita el Fatiha como en 5 minutos. Y después, Allahu Akbar, y hace un ruku largo. ¿Lo está haciendo para complacer a Allah o lo está haciendo para impresionar a su amigo? Para impresionar a su amigo. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que eso era lo que temía que le pase a sus compañeros. Es decir, ¿por qué? Porque no se está buscando sinceramente la complacencia única de Allah, porque eso es lo que implica el monoteísmo. Y cuando una persona hace una acción así, en la que no está buscando complacer a Allah, sino complacer o impresionar a otra persona,
El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo qué es lo que le va a decir a las personas que hayan hecho obras esperando impresionar a otra persona. Irresponsable. Vaya a pedirle a la otra persona, por favor. Exacto. Allah, ¿qué le va a decir? ¿Para quién obraba esta persona? ¿Obraba para Allah o para el otro? Para una persona. Entonces Allah le va a decir, ve a pedirle la recompensa de tu obra a fulano para quien obraste. Y la otra persona puede darle alguna recompensa. Pueden los santos, las vírgenes o las personas en general. O un imán, o quien puede recompensar. ¿No puede perdonar? ¿El imán perdona? El imán no perdona. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es a veces los que venimos del cristianismo, a veces tenemos ese tema heredado de que tenemos que ir al imán y contarle todos nuestros problemas para que nos perdone. Y no. O sea, el musulmán lo que tiene que hacer es guardar sus pecados y pedirle perdón a Allah Azza wa Jal. Por eso, entonces, el tawhid aquí, ¿qué es? El tawhid es orientar este testimonio de fe sinceramente y esperando solamente de Allah la recompensa y absolutamente nada más. ¿Cuál es la recompensa de quien tiene la purificación en su corazón de la sinceridad cuando pronuncia este testimonio? Es decir, ha purificado su corazón tanto que solamente espera de Allah toda la recompensa y de nadie más, y no importa lo que haga el resto de la gente. Lo hago simplemente y solamente por Allah. ¿Cuál es su recompensa? Cuando ha alcanzado ese nivel, que Allah Azza wa Jal no va a permitir que lo alcance el infierno. Y esto es algo, o sea, que nadie piense que es algo sencillo como decir la ilaha illallah, y como piensan algunos. Dicen, no, yo digo la ilaha illallah, nunca me va a tocar el infierno. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam está poniendo aquí una condición que no es una condición sencilla. Es una condición, como hemos visto, difícil de alcanzar, y por lo tanto se necesita un proceso de tiempo y que no termina nunca, porque Shaitán va a estar siempre intentando ensuciarnos todo el tawhid. Porque Allah Azza wa Jal, ¿cómo describe al Shaitán en el Corán? Es vuestro enemigo declarado. Es decir, Shaitán quiere desviarnos. ¿Cuál es uno de los principales objetivos de Shaitán en la existencia? Llevar a la gente ¿hacia dónde? Hacia el infierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que le garantiza a una persona que no va a entrar al infierno? El tawhid. Entonces, ¿sobre qué va a atentar? ¿Contra qué va a atentar primero Shaitán? Sobre los débiles. Sí, pero en este aspecto es en la fe. Lo primero que va a querer atentar Shaitán es contra nuestro tawhid. Y por eso es que lo más importante que el musulmán debe estudiar es el tema del tawhid. Purificar su tawhid y aprender qué es idolatría para no caer en ninguna expresión de idolatría. Y ustedes que tienen este impreso van a ver que vamos a estudiar varias expresiones. Y hay lamentablemente muchas expresiones en las que un musulmán, incluso por ignorancia, cae en idolatría y no sabe que está cayendo en idolatría. ¿No? Cuando abre el periódico y dice, yo soy de Leo, y a ver qué dicen los astros que me tocan en mi vida. Como si los astros, Allah designó que los astros tuvieran alguna influencia en la vida del ser humano. No. Entonces, cuando uno le está atribuyendo a los astros algo sobre lo que solamente Allah Azza wa Jal tiene dominio, está atentando contra su tawhid, sobre su monoteísmo, y son cosas que a veces el ser humano las considera triviales. El siguiente texto dice, Abu Sa'id al-Khudri, que Allah se complazca de él, narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, el profeta nos narra una historia de Moisés. Dijo Moisés, Señor, enséñame algo con que recordarte y suplicarte. Allah le dijo, Moisés, di la ilaha illallah, no hay Dios salvo Allah. Entonces Moisés le dijo, pero Señor, todas tus criaturas dicen eso. Entonces Allah le dice, Moisés, si los 7 cielos y cuanto contienen, excepto yo, y las 7 tierras fueran puestas en un plato de la balanza, y la ilaha illallah fuera puesto en otro plato, se inclinaría el plato que contiene
La ilaha illallah. Es decir, este hadiz, su relación con el título es evidente. Es decir, estamos hablando de la virtud que tiene el monoteísmo. ¿En qué frase se encuentra enmarcada el monoteísmo? En la ilaha illallah. Nada ni nadie tiene derecho a ser adorada salvo Allah. No hay Dios salvo Allah, no hay divinidad salvo Allah. Las traducciones que uno quiera hacerle. La ilaha illallah. ¿Cuál es la virtud de esta palabra? El profeta sallallahu alaihi wasallam nos relata un diálogo que tiene lugar entre el profeta Moisés y Allah Azza wa Jalla. El profeta Moisés era un profeta y por eso tenía esta capacidad de hablar y comunicarse con Allah. Y por eso los sabios, cuando hablan de Moisés, una descripción que le dan es Kalimullah. Es decir, Allah le habló directamente. Entonces, Moisés lo primero que dice es: Señor, enséñame algo para recordarte y suplicarte. Es decir, enséñame una frase, algo que yo pueda decir, con la cual te recuerde, es decir, tu recuerdo esté permanentemente conmigo y a través de ello también te suplique. Y la súplica o el dua es, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, la esencia de la adoración. Ad-dua muj la ibada. ¿Por qué? Porque todo acto de adoración está basado en el concepto de que el siervo se da cuenta de su necesidad de Allah y por eso le adora y le pide, porque sabe que Él es el que le puede conceder. Entonces, aquí Moisés lo que le está diciendo es que le enseñe una palabra con la cual recordarlo y adorarle. ¿Qué le responde Allah? Le dice: Moisés, di la mejor palabra, la ilaha illallah, no hay Dios salvo Allah. Esa es la frase que encierra el Tawhid. Moisés, ¿qué le dice? La respuesta de Moisés es: pero Señor, todas tus criaturas dicen eso. Algo especial quiero. Eso lo dicen todos, ¿verdad? Soy un profeta, concédeme algo especial. Entonces Allah Azza wa Jal, la respuesta es que no hay palabra que tenga más virtud que la ilaha illallah. ¿Y cómo lo ejemplifica? Lo ejemplifica con la balanza del día del juicio. Entonces, y la balanza del día del juicio es donde se van a medir ¿qué? Todas las acciones y las creencias del ser humano, las buenas y las malas. Entonces, Allah Azza wa Jal le dice: si los 7 cielos, es decir, todo el universo, de la tierra, todo el universo, y todo lo que contienen, es decir, las estrellas, los soles, los planetas, las galaxias, excepto Él, y las 7 tierras, es decir, la tierra hacia adentro, las 7, eso es uno de los milagros científicos que se encuentran mencionados en el Corán, que las capas tectónicas me sale, pero no son las placas tectónicas, es decir, los niveles de la Tierra hacia adentro del planeta Tierra son 7, es decir, los 7 cielos, todos los 7 cielos hasta el fin del universo, o el universo es infinito. Evidentemente, todo lo que nosotros podamos alcanzar, todo lo que la sonda a Marte, a Venus, al Sol, a donde sea que manden, todo eso es en realidad el primer cielo. Allah Azza wa Jal dice que hay 7 cielos creados y como creación es finita, es decir, tiene un final, ¿verdad? Después del universo está el trono de Allah. Y ustedes imagínense, se cierran los ojos por un instante y piensen, si todo lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy, de lo amplio y enorme que es el universo, es un cielo, solamente el primer cielo, y el primer cielo es el más pequeño de los 7. Y luego de esos 7 cielos, que son cada uno de ellos mucho más grande que todo lo que nosotros conocemos del universo hasta ahora, luego de eso está el trono de Allah. Y el profeta dice que los 7 cielos no son frente al trono de Allah, sino lo que sería una pulsera arrojada a un desierto, es decir, prácticamente nada. Imagínense la dimensión que tiene el trono de Allah. Y así Allah Azza wa Jal está establecido
sobre el trono y conoce los sentimientos y los pensamientos de cada uno de nosotros. Subhanallah, glorificado sea en su perfección. O sea, nosotros necesitamos para mandar una pequeña información, ¿verdad? Y Allah Azza wa Jal conoce el pensamiento, el sentimiento de todos y cada uno de nosotros. ¿Y por qué llegamos hasta aquí? Bueno, estábamos hablando de los 7 cielos y de las 7 tierras. Me pasa seguido, me estoy poniendo viejo. El profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando de las 7 tierras y de los 7 cielos. Si todo eso fuera colocado en un plato de la balanza y en el otro plato de la balanza fuera puesto la ilaha illallah, pesaría más el plato donde está la ilaha illallah. Es decir, no hay nada en la creación del universo que tenga más virtud y más recompensa que decir la ilaha illallah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam lo recomendaba como dhikr constante. Decía, renueven su fe diciendo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Evidentemente la relación de este hadith con el capítulo es muy evidente, ¿no? La virtud que tiene esta palabra que encierra el significado completo. Y podríamos agarrar una clase completa para explicar qué es lo que significa la ilaha illallah. O sea, primero, de manera somera, Allah comienza diciendo la ilaha. Es decir, no hay divinidad. Allah niega la existencia de toda divinidad. Para que en el pensamiento de una persona, cuando puede considerar que hay divinidades o dioses o poderes o gente que tiene poderes, Allah dice la ilaha. Nada. Ninguno de todos esos tiene poder de divinidad. Y luego dice illallah. Excepto Allah es el único ser todopoderoso. Él es el que tiene la divinidad de todo. Y la divinidad, creer en la divinidad de Allah, implica de que Él es el único que tiene derecho a ser adorado. Porque el derecho de la divinidad, ¿cuál es? La adoración. Y por eso los idólatras y los paganos y los politeístas adoran a sus ídolos, porque ellos creen que ellos tienen poder. Y que si no los adoran, los pueden perjudicar, y que si los adoran, los pueden beneficiar. Entonces Allah Azza wa Jal niega de plano que estos ídolos tengan algún acceso divino. Es decir, ellos no pueden ni perjudicar, ni beneficiar, ni nada. No existe ninguna divinidad. Y por eso todo acto de adoración y de devoción y de pedido y de súplica y de ruego se debe únicamente a Allah. Este capítulo termina con un hadith transmitido en Tirmidhi, que Anas radiyallahu anhu escuchó decir al enviado de Allah sallallahu alaihi wasallam, dijo Allah. Es decir, este es un hadith. ¿Cómo se llaman estos hadiths en los que habla Allah Azza wa Jal? Hadith Qudsi. Estos son palabras inspiradas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que son un dicho de Allah, pero que no pertenecen al Sagrado Corán. Allah dice, seres humanos, quien se encuentre conmigo el día del juicio final, con pecados tan grandes como el planeta Tierra, pero sin haberme asociado, sin haber cometido politeísmo, yo habré de encontrarme contigo con perdón tan grande como eso. Es decir, recordemos que este hadith está situado en un capítulo que habla sobre la virtud del monoteísmo, la virtud del tawhid. Entonces Allah Azza wa Jal dice, quien llegue el día del juicio, es decir, su obra ha terminado, ya ha pasado toda su vida, se encuentre con Allah el día del juicio. ¿Y con qué se presenta esta persona el día del juicio? Todos nosotros el día del juicio vamos a llevar 2 libros. Que está aquí a la derecha, que tenemos un ángel aquí que escribe las buenas acciones y las buenas intenciones. Y este que está aquí a la izquierda, que Allah nos protege, que es el que más escribe, escriben las malas acciones. ¿Sí? Entonces ese día nos vamos a encontrar con Allah. Allah dice, quien se encuentre conmigo el día del juicio final, con pecados, es decir, su registro de la izquierda alcanza, es tan grande como el planeta Tierra. Y otra vez yo los invito a que ustedes cierren los ojos y se vean ustedes en perspectiva lo que son ustedes con respecto al planeta Tierra. Es decir, si una persona se presenta el día del juicio con su registro de malas acciones grandes como el planeta Tierra, cualquiera estaría muy asustado. O
O sea, el registro de sus malas acciones es enorme, es un mundo, ¿sí? Pero, dice Allah, se presenta ante mí con tantos pecados como eso, pero sin haberme asociado a nada. Es decir, que esta persona durante su vida mantuvo intacto y purificado su tawhid, su monoteísmo. ¿Cuál fue su mejor obra? El tawhid. Haber aprendido el tawhid y haber purificado en su corazón, porque son dos cosas muy distintas y no las vayan a confundir. Una cosa es el esfuerzo intelectual por aprender, saber, y otra cosa muy distinta es lo que uno hace en el corazón, produce en el corazón, y son dos cosas distintas. Una persona puede estudiar completamente el tawhid, venir y dar un examen sobre lo que significa el tawhid islámico y no creerlo en su corazón, no purificar su corazón para que su corazón sienta ese monoteísmo. Son dos cosas muy distintas. Esta persona, ¿qué hizo? No estudió el tawhid, esta persona purificó su corazón, es decir, no tenía en su corazón nada que asociara a Allah. ¿Cuál es la recompensa, enorme recompensa de haber hecho esa obra en este mundo? Que Allah Azza wa Jal se va a encontrar con él. Es decir, esta persona va al encuentro de Allah, al encuentro de su juicio, con tantos pecados como el planeta Tierra. Y Allah Azza wa Jal se encuentra con él con tanto perdón como los pecados que le haya llevado. ¿En virtud de qué? En virtud del tawhid, del monoteísmo. Entonces, ¿tiene virtud? ¿Tiene beneficio? Es el beneficio, ¿verdad? Es lo que tiene mayor beneficio. Por eso la puerta de entrada al Islam y a la salvación es la ilaha illallah.